Hola, hoy vamos a resolver un circuito por el método de mallas. Primero que todo, hay que identificar cuántas mallas hay en el circuito. En este caso, pues tenemos 3 mallas. ¿Cuáles son las mallas? Estas que vemos acá. Este cuadrado es una malla, este cuadrado es otra malla y este cuadrado es otra malla. Bueno, vamos a enumerar las mallas. En este caso tenemos I1, vamos a identificarlas así, I2 y I3. A las mallas hay que darles un sentido. Este puede ser contrarreloj o en sentido de horas del reloj. En nuestro caso, vamos a colocarla en el sentido del reloj. Como dije, es opcional si ustedes quieren colocarla en el otro sentido. En este caso, vamos a ir así. Luego de esto, hay que mirar hacia dónde va la corriente. En este caso, el voltaje sale por esta fuente. Esta es la fuente de voltaje. Entonces la patita más larga va a ser por donde sale la corriente y el otro es el negativo. Entonces vamos a seguir el sentido de la corriente. El sentido de la corriente va casi, entonces va positivo, llega positivo y sale negativo. Luego seguimos con la otra resistencia, entra positivo, menos, más, menos. Luego seguimos con la resistencia 5, más, menos. Bueno, seguimos con la otra resistencia. La otra resistencia, pues, como acá sale negativo, entra aquí positivo y sale negativo. Acá, luego seguimos positivo, negativo, positivo, negativo. Luego seguimos con esto. Acá la resistencia 6, como acá negativo, pasamos a positivo. Luego negativo, positivo, negativo. Ya no hay más. Ahorita, ¿cómo vamos a resolver la primera malla? ¿Cómo la vamos a calcular? Vamos a primero que todo mirar el sentido de la corriente de la malla 1. En la malla 1 pues vemos que en la fuente empezamos por aquí abajo. Entonces colocamos menos el voltaje. Luego seguimos más. Empieza esta resistencia con positivo, entonces colocamos positivo, el voltaje de la resistencia 1, seguimos con la resistencia 2, voltaje de la resistencia 2 empieza con B, y con el positivo, perdón, más el voltaje de la resistencia 5 que empieza con positivo. Esto lo vamos a igualar a 0. Luego bajamos el voltaje, entonces acá aplicamos la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la ley de Ohm dice que el voltaje igual a la corriente por la resistencia. Entonces reemplazamos el voltaje de la resistencia 1. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser la corriente 1 por la resistencia 1. Entonces, la corriente 1 por la resistencia 1. Copiamos acá. En la resistencia 2, entonces acá en la resistencia 2 vemos que está entre la malla 1 y la malla 2. Entonces, como va a ser una corriente diferente, vamos a crear una nueva corriente que se va a llamar I4. Entonces, I4, el voltaje de la resistencia 2 va a ser I4 por R2. Y pues aquí, ¿cómo vamos a denominar esto? La corriente 4. I4 pues va a ser igual a I1 menos I2. O sea, la malla 1 menos la malla 2. Luego, el voltaje de la resistencia 5 va a ser igual a la corriente 5 por la resistencia 5. Bueno, entonces seguimos. Vamos a reemplazar I4. Entonces colocamos menos el voltaje más I1 por R1 más. Aquí es igual a I4. Es igual a I1 menos I2 por R2 más I5 por R5 igual a 0. Ahorita vamos a despejar el voltaje y vamos a multiplicar la resistencia 2 por cada una de las corrientes. Entonces
como esto voltaje pasa para el otro lado positivo, como está restando pasa para el otro lado positivo, entonces colocamos I1 por R1 más I1 por R2, I1 por R2 más menos I2 por R2, menos I2 por R2 más I5 por R5 igual al voltaje. Acá pues aplicamos ley de signo, más por menos, menos. I1 por R1 más I1 por R2 menos I2 por R2 más I5. No, perdón, acá es I1, ya que estamos en la malla 1. Es I1 por R5. Esto va a ser igual al voltaje. Entonces vamos a agrupar acá. Vamos a agrupar todo lo que tenga I1. Vemos que I1 está con R1, I1 está con R2 y I1 está con R5. Entonces agrupamos. I1 con quién está con R1 más R2 y I1 está con R5 más R5. Todo esto por I1 menos I2 por R2 igual al voltaje. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la resistencia 1? 8 ohmios. Más R2 que son 10 ohmios. Más R5 que son 18 ohmios. Todo esto multiplicado por I1. Menos resistencia 2 que vale 10 ohmios por I2. Igual al voltaje que tiene un valor de 12 voltios. Luego de esto pues realizamos la suma de la resistencia. 8 más 10, 18 más 8 más 18, 36. Es 36 ohmios por I1 menos 10 ohmios por I2 igual a 12 voltios. Esto va a ser la ecuación número 1. Bueno, ahorita seguimos con la malla número 2. Bueno, aquí ya tenemos resuelta la malla 2 y la malla 3. ¿Cómo resolvimos la malla 2? La malla 2, pues hicimos el mismo método. Miramos por dónde empezaba el voltaje. Entonces empezaba por acá, entonces menos el voltaje de la resistencia 2, más el voltaje de la resistencia 3, más el voltaje de la resistencia 4, más el voltaje de la resistencia 8. Todo esto igualado a 0. Entonces, el voltaje de la resistencia 2, ¿a qué es igual? Pues es igual a la resistencia 2 por I4. Ya sabemos que I4 es igual a la malla 1 menos la malla 2. Más el voltaje de la resistencia 3, que es la resistencia 3 por I2, más la resistencia 4. Acá pues hacemos igual, ya que la resistencia 4 está entre la malla 2 y la malla 3. Entonces colocamos que I5, creamos una nueva corriente, I5 va a ser igual a I2 menos I3. Entonces R4, el voltaje de la resistencia 4 va a ser igual a R4 por la corriente 5. Y seguimos con la resistencia 8, que va a estar multiplicada con la corriente 2. Bueno, seguimos acá. Entonces vamos reemplazando. Bajamos la resistencia 2. I4 que es igual a I1 menos a I2. Bueno, bajamos R3 por I2 más la resistencia 4 por I5. I5 que es igual a I2 menos I3.
más, seguimos dando R8 más I2. Esto va a seguir igualado a 0. Entonces acá pues multiplicamos cada factor. R2 por I1 menos R2 por I1 más la resistencia 2 por la corriente 2. Bajamos lo siguiente, resistencia 3 por la malla 2, por la corriente 2, más la resistencia 4 por I2 y la resistencia 4 menos I3. R4 por I2 menos R4 por I3, más la resistencia 8 por la corriente 2 igual a 0. Entonces acá pues agrupamos vemos que un factor común que es I2. Entonces agrupamos todos los que tienen I2. Por ejemplo, acá está R2, acá R3, R4 y R8 por I2 menos la resistencia 2 por I1 menos la resistencia 4 por I3. Todo esto igual a 0. Acá empezamos a reemplazar valores. R2 igual a 10 ohmios, R3 igual a 12 ohmios, R4 igual a 20 ohmios, R8 igual a 8 ohmios por I2 menos R2 que son 10 ohmios por I1 menos la resistencia 4 que son 20 ohmios por I3 igual a 0. Hacemos la suma, 10 más 12 22 más 20 42 más 8 50, 50 ohmios de I2 por I2 menos los 10 ohmios de I1 menos los 20 ohmios de I3, todo esto igualado a 0. Bueno, seguimos con la malla 3. La malla 3, pues miramos igual el sentido de la corriente, empezamos por aquí. Entonces el voltaje de la resistencia 4, seguimos el voltaje de la resistencia 6 más el voltaje de la resistencia 7. Todo esto igualado a 0. Entonces el voltaje de la resistencia que es igual a la resistencia 4 por I5. Ya sabemos que la resistencia 4 está entre la malla 2 y 3 y varía el voltaje. El siguiente pues la resistencia 6, que está la resistencia 6 por la malla 3 más I3 por R7 igualado a 0. Reemplazamos. Entonces sabemos que I5 es igual a I2 menos I3 por R4 más I3 por R6 más I3 por R7 igualado a 0. Esto multiplicamos R4 por I2 por el negativo menos R4 I2 más, porque menos por menos da más I3 por R4 más I3 bajamos por R6 más I3 por R7 igual a 0. Agrupamos los I3 iguales. Entonces R4 que tiene I3, R6 que tiene I3 y R7 que tiene I3. Todo esto por I3 menos la resistencia 4 por la malla 2 igual a 0. Esto reemplazamos valores. R4 igual a 20 ohmios, R6 a 12 ohmios, R7 a 18 ohmios por I3 y menos R4 que es 20 ohmios por I2 igual a 0. Entonces 20 más 12, 32 más 18, 50 ohmios de I3 menos los 20 ohmios de I2 igual a 0. Esta pues va a ser la tercera ecuación. Ya aquí tenemos las tres ecuaciones con tres incógnitas. Solo nos queda reemplazar y despejar por los métodos que ustedes sepan. Bueno, para resolver el 3×3 nosotros utilizamos el método de eliminación. Entonces, primero que todo cogemos la ecuación 2 y 3. Acá está la ecuación 2, la ecuación 3. Y para este caso, pues se necesita multiplicar la primera ecuación por 5 y la segunda ecuación por 2. ¿Para qué? Para multiplicar, para eliminar I3. Y nos quede I2, I1 y I2. Entonces este es el resultado de la multiplicación. Menos 50 ohmios de I1 más 250 ohmios de I2 menos 100 ohmios de I3 igual a 0. Y en la ecuación 3 pues nos queda menos 40 ohmios de I2 más 100 ohmios de I3 igual a 0. Cancelamos menos 100 más 100. Bajamos el menos 50 ohmios de I1 y sumamos 250 menos 40. Esto pues nos da como resultado una ecuación 4. Ahorita realizamos el método de eliminación con la ecuación
1 y la ecuación 4. La ecuación 1 y la ecuación 4. Para que podamos eliminar una variable, pues multiplicamos la ecuación 1 por 21 para eliminar I2. Entonces este es el resultado de la multiplicación por 21. 756 ohmios de I1 menos 210 ohmios de I2 igual a 252. Y abajo dejamos igual, resolvemos, sumamos 756 menos 50, 706 ohmios de I1, 210 con 210 se cancela, igual a 252 voltios. Despejamos I1, lo dejamos quieto y lo que está multiplicando con I1 pasa a dividir al otro lado. Te queda 252 sobre 706 ohmios y I1 nos va a dar 0,357 amperios. Luego de esto vamos a reemplazar I1 en la ecuación 1. Entonces, I1 pues va a ser 36 ohmios por 0,357 amperios menos 10 ohmios por I2 igual a 12 voltios. Dejamos quieto I2. Esto que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces queda 12 voltios menos 36 ohmios por 0,357 amperios. Y lo que está multiplicando con el I2 menos 10 ohmios pasa a dividir. Y esto como resultado nos da 0,085 amperios igual a I2. Para hallar I3, pues reemplazamos en la ecuación 3 I2. Entonces nos queda 50 ohmios de I3 menos 20 ohmios de I2 por 0,085 amperios, que es I2 igual a 0. Despejamos igual I3 lo dejamos acá quieto. Como está sumando menos 20 ohmios, con 0,085 pasa al otro lado a sumar, está restando, pasa a sumar, sobre los 50 ohmios que está multiplicando con I3. Y esto como resultado nos da 0,034 amperios igual a I3. Para hallar también la I4 sabemos que es I1 menos I2. I4 es igual a 0,357 amperios menos 0,085 amperios. I4 nos da 0,272 amperios. I5 que es igual a I2 menos I3. Entonces I5 es igual a 0,085 amperios menos 0,034 amperios. Y I5 es igual a 0,051. Entonces, como pueden ver, pues todos los resultados nos dio positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sentido que colocamos la corriente de las mallas, entonces está bien. Si hubiera sido, por ejemplo, I1 negativo, entonces quiere decir que el sentido de la corriente iba a ser de lo contrario, iba a ser en contra del sentido del reloj. Entonces en este caso pues nos salió perfecto, nos salió bien. Y ahorita vamos a calcular pues los voltajes de cada resistencia. Para calcular el voltaje de cada resistencia, entonces el voltaje 1 va a ser igual a la malla 1, la corriente 1 por la resistencia 1. Entonces, por ejemplo, en la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 1 pues va a ser igual a la malla 1, lo que nos dio la corriente 1, por 8 ohmios. Esto va a dar 2,856. Y así vamos a hacer para todas. Entonces el voltaje 2 se encuentra con la corriente 4 y la resistencia 2. Entonces reemplazamos valores. Va a ser la corriente 4, que es 0,272 amperios por 10 ohmios. Esto nos va a dar 2,72 voltios. Entonces para cada uno reemplazamos. Entonces acá reemplazamos todo. I2 por R3 igual a B3, B4 es igual a I5 por R4, B5 es igual a I1 por R5, B6 es igual a I3 por R6, B7 es igual a I3 por R7 y B8 es igual a I2 por R8. Bueno, espero que hayan entendido y les haya gustado este video.